Comunicate a los teléfonos 464-3940 o 464-0098. Hablando en esta edición, la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura en una sesión que fue realmente muy larga, más de 17 horas de debate, en la que pasó de todo. Vamos a hablar con el diputado nacional Mario Porto para que nos diga qué se puede sacar en limpio después de tan largo debate. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buenas tardes ya, qué sé yo. Buenas tardes. A esta hora ya. Hola. Bien, muy bien, Mario. Bueno, ha sido tan largo, supongo que también lo has vivido de esta manera, porque realmente fueron muchas horas de debate en el que sería importante poder transmitirle a nuestros oyentes qué se sacan limpio, ¿no?, de tantas horas. Es un juego parlamentario que se respeta porque hay el derecho democrático a que se expresen todos los bloques, desde los numerosos como el nuestro, que gira alrededor de 130 diputados, hasta los unipersonales, ¿no? Uh-huh. Más las expresiones de los diputados en forma particular, más allá de los informes de bloques y de los cierres de los jefes de bloques. Y lo que si uno es atento, escucha mucho, escucha argumentos a favor y en contra, escucha el pensamiento de la oposición, reafirma el pensamiento propio y el de su bloque. Igual es una práctica compleja que algún día habría que reflexionar sobre ella. Uh-huh. Yo creo que tal vez habría que prolongar y dar más visibilidad a las discusiones en comisiones y simplificar más la sesión, ¿no?, en donde uno ya va con una postura que es muy difícil que cambie. Pero además del cansancio, de que es largo, de que es muy parlamentario en el sentido de que hay demasiadas palabras y tal vez a veces parezcan prácticas un poco arcaicas, es intenso, es democrático, es valioso y si uno atiende, profundiza y aprende. Uh-huh, así es. Mario, ¿cómo estás? Claudio te saluda. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Un gusto. Además, a lo que vos le estás enumerando, también fue una sesión muy acalorada, con mucho calor de discurso, muy fuerte. ¿Qué te pareció ese último tramo antes de la votación y durante la votación, donde quizás pareció desprolijo, pero también tenía que ver con el calor de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Sí, a mí me preocupó mucho el primer tramo, ¿no? El primer orador, después del informe que dio la diputada Conti, que era la presidenta de la Comisión de Asuntos uh-huh. Parlamentarios, el primer exposición fue radical y fue de Aguad, uh-huh. Y la verdad que fue preocupante por el grado de agresividad, de insulto, de provocación y de una derechización que no creo que represente el radicalismo, ¿no? Parecía que cuando hablaba Aguad parecía uno escuchar las voces conservadoras contra Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Esa jerga de insultos que recibía Yrigoyen por parte del régimen conservador, bueno, se transmitieron a la persona de Aguad el otro día. Después el trámite fue llevando altas y bajas, y sobre el final toda sesión larga, tensa y peleada, digamos, en donde se divide mucho el bloque opositor o los bloques opositores del oficialismo, siempre terminan con intensidad, y ayer fue igual, ¿no? Uh-huh. A mí no me gusta ese escenario, cuando ya lo que uno podría llamar la entendible situación escénica y actoral que tiene uh-huh. el Parlamento ya se
pasa la línea y se transforma en un griterío agresivo donde nadie escucha a nadie, no es el lugar que me deja más cómodo. Claro, pero bueno. claro. Y además una oposición, Mario, que cuando tiene que tratar estas dos últimas cuestiones que tienen que ver con la creación de las cámaras de casación penal y la regulación de cautelares, decide retirarse también. Sí, se retira como se retiró con el voto de los 16 años y como amaga siempre a retirarse cuando ve que nosotros juntamos los votos que siempre tenemos y que ellos siempre creen que no vamos a tener, ¿no? En ese sentido, la verdad que fue muy valorable y me genera mucho respeto la posición de la diputada Carrió, de la diputada Bullrich y de la diputada Ocaña que estuvieron presentes, participaron con seriedad y activamente en el debate tanto de las cámaras de casación como de las cautelares, y honraron a la oposición parlamentaria que el resto de la bancada, que era mucho más grande, no hicieron. Pero ya lo venían haciendo, porque aparte este debate venía cargado desde antes, ¿no? Cargado exageradamente desde antes. Se usó palabras como fascismo, nazismo. El diputado Forte de La Pampa, que es un especialista en agredir, que tiene como una inmensa vocación por el insulto y una inmensa vocación por actoral, por mostrarse siempre como muy ofuscado. Yo a decir que este gobierno era comparable con el de Galtieri y Videla, un insulto, en primer lugar a jóvenes diputados hijos de desaparecidos, ¿no? Segundo lugar a diputados que han estado presos durante la dictadura o fueron perseguidos y que no nos pertenecen solo a nosotros en la bancada. Había un clima de las grandes corporaciones mediáticas opositoras al gobierno previo de movilizar, de escrachar, de sacar fotos con los nombres de los diputados que daban quórum, vergonzoso, y por el otro lado de ONGs que estaban también escrachando a los que ellos consideraban diputados que dudaban, que querían inventar una nueva 125, un nuevo clima de 125. Exactamente. Lo rescataron a Cobos nuevamente para que opinara, y bueno, ese clima llamando a movilización a la plaza. Hola. Sí, te estamos escuchando, Mario. Escuchaba un ruido, pensé que se cortaba. Ese clima previo de movilización a la plaza, que también fue flaco, a pesar de que movilizaron los grevios y se movilizaron distintos sectores, respetable también, ¿no? En su manifestación. Las manifestaciones populares me parece que son buenas. De todas maneras, fue generando un clima que culminó en una hipocresía, porque realmente ellos sabían que había dos votos que no estaban consignados, y que hubo espontaneidad en los dos diputados de decir rápidamente que su voto, que era positivo, había salido como abstención porque no había sido consignado. Pensé que en la primera votación tuvimos una victoria de 130 a 123. Y en ese artículo, que se llama los 128, la oposición tiene 101 y hay 21 abstenciones. Las abstenciones no era un cambio de política. El que votó negativo, vota negativo, no se abstiene en el articulado. Lo que era es que la pantalla se apagó, se volvió a prender y no consignó 21 votos. Y era tan fácil de resolverlo si uno tenía ganas de resolverlo con buena fe y no tratando de agitar la palabra fraude, que era que la repite Amadeo por todos los medios de comunicación, pero que era que tenían preparada desde antes. Y que era muy fácil resolverlo, decir, volvamos a votar. Se volvía a votar y ahí se terminaba la cuestión. De hecho, el diputado... Votamos 32 artículos más con 130 votos inclaudicables. De hecho, el diputado Forte, que vos nombrabas recién, estaba al lado de Alicia Comelli, y hoy en una radio él dijo que en realidad no hubo fraude porque él veía que Alicia Comelli quería votar y que no le funcionaba el botón. Y él dijo, bueno, yo, por más que no estoy de acuerdo, por más que he votado en contra de todo este proyecto, tengo que decir que ella estaba al lado mío y que apretaba el botón y no estaba funcionando y no le contaron el voto. Habla muy bien de él. La verdad que me compensa lo que a veces lo veo actuar en la Cámara, pero también entiendo que cada cual cumple roles, ¿no? Y en todo esto yo nombré a algunos diputados, lo nombro
en el plano de las diferencias políticas y no en los planos personales. Sí, por supuesto. O sea que si él dijo eso, habla muy bien de él, porque hay que ser sincero, acá no hay que dar mucha vuelta, hay que ser sincero y sencillo. Fue una elección reñida, a nosotros nos costó, fue dificultoso, tenemos un bloque unido y sólido, logramos los 130 votos, uno prefiere llegar con más holgura, llegamos a los 130 votos, pero nadie duda, nadie de buena fe, que el artículo 2 se votó con la misma cantidad de votos que el 1, el 3, el 4 y así hasta el 31. Mario, además, bueno, vos decís, para ir finalizando, ¿no? Esta elección que fue reñida, que estaba cargada desde antes, retomando un poco tus palabras, donde la antesala fue todo lo que llevaron adelante los candidatos opositores, los diputados opositores, fue en los medios hegemónicos, ¿no? Esa antesala, digamos, fogoñada de antemano en los medios hegemónicos. ¿Sabes lo que vamos a tener ahora? Por las redes sociales y por los grandes medios de comunicación, que son la expresión de la oposición política más importante de la Argentina. Vamos a tener una semana de fraude para que la gente se convenza de que ocurrió lo que no ocurre nunca en el Congreso, que es fraude, porque todo es electrónico, se toca un botón, todas las sesiones, en casi la mayoría de las votaciones, cuando el presidente dice 72 votos, una elección sencilla en la que vamos todos juntos, siempre hay un diputado que se levanta y dice no consignó mi voto positivo. Siempre ocurre eso. Pero bueno, ellos se tomaron de ello, se entusiasmaron demasiado, era lógico en el juego de la chicana política, pero después cuando uno tiene que ir hacia la legitimidad, por más que repita fraude, sabe que nosotros teníamos como bloque oficial 130 votos y que superábamos los 2/3 que nos pedía la mayoría especial para este tema, ¿no? Mario, te agradecemos muchísimo la comunicación, como siempre. Gracias, la verdad que sería interesante también, cuando calmen las aguas, hablar de qué se votó y no cómo se votó, porque ahora el debate, uno estaba preparado para hablar sobre qué votamos y cuáles son las características de las nuevas leyes, pero bueno, quedó en un hecho político que se va a ir olvidando en las próximas horas y tal vez podamos volver a decir cuáles son los cambios que acabo de votar. Por supuesto, sí, nos estamos abocando a eso aquí en el programa también, explicando según la información que tenemos, ¿no? Pero por supuesto que tiene mucha más fuerza y mucha más presencia, sí, son los mismos diputados los que, priorizan, ¿no? Ponen en relieve que es importante saber qué se está votando, pero ahora amerita también aclarar esta situación. Y sabiendo de que por más que sea presente como una batalla final, con carteles de que hay que salvar a la República, ¿no? Realmente grandilocuentes y falaces. La verdad que no es la batalla final, ni se terminó la reforma que la justicia merece, ni cambiará la República. Son leyes que hacen una mejora gradual de un sistema como el judicial, que fue que menos cambios se tuvo desde que comenzó la democracia hace 30 años. Exactamente. Mario, te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Hasta luego. Chao. Pasaba Mario Porto, diputado nacional, muy gentilmente también que nos atiende después de tantas horas, ¿no? De estar allí también en el recinto debatiendo, y es importante y por supuesto no lo desechamos, inclusive aquí con las columnistas politólogas, también nosotros desde la información que tenemos, contarles a ustedes qué es lo que se ha votado. Según la información circulante, obviamente que hay que darle prioridad en un tiempo a, empezar a debatir y empezar a profundizar y empezar a comunicar de la mejor manera posible a la sociedad de qué se trata esta reforma, que los medios hegemónicos, como decimos, lo intentan hablar como de la siguiente manera: el kirchnerismo se va a apropiar de la justicia y no se va a impartir justicia, ¿no? Justamente. Sí, basta con ver los títulos, que es reforma contra la justicia, avance contra la justicia. Exactamente. Cuando en todo caso, igual me parece la forma más neutral, entre comillas, sería hablar de una reforma en la justicia. Democratizar la justicia, a algunos no les gusta esa palabra porque dicen que no están de acuerdo,
ir contra la justicia tampoco está bien. Entonces me parece que lo más neutral en todo caso es hablar de una reforma en el Poder Judicial que se venía pidiendo hace mucho, que se venía exigiendo hace mucho, que por ejemplo Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, lo viene pidiendo y celebró este tipo de reformas a la justicia. Además hay una diferencia muy clara, que es una reforma judicial impulsada por el kirchnerismo. Eso no significa que después todos los representantes o quienes decidan en la justicia sean los kirchneristas, ¿no? Porque además es una reforma que va a trascender muchos gobiernos. Vamos a un tema musical en la 98.1. Si quieren pueden comunicarse al 464-3940.